Buenas tardes, compañeros. Iniciamos con la primera videoconferencia para este 2018, la cual tiene por tema procesos de coaching en educación a distancia. El día de hoy nos acompaña el máster Ronald Rojas. Bienvenido, Ronald. Buenas. Ronald es coach internacional y es consultor gerencial. El objetivo de la actividad, precisamente el día de hoy, es conocer el abordaje y el uso del proceso de coaching en educación a distancia, específicamente en el CONED, ¿verdad? Lo que tiene que ver con educación de adultos. Entonces, Ronald, bienvenido. Gracias, muy buenas tardes. Bienvenidos a todos los que están escuchando esta videoconferencia. Hoy vamos a hablar de coaching, que es un tema muy actual, pero primero quisiera presentarme. Yo soy administrador de empresas y tengo un MBA de INCAE y pasé alrededor de casi unos 20 a 25 años trabajando como gerente en empresas. Así es que todo mi desarrollo y mi experiencia ha sido en el ámbito gerencial. Por ahí de 1996 me certifiqué como coach internacional y empecé a aplicar el coaching siendo gerente de empresas. Eso me dio un valor agregado muy grande a mi gestión gerencial, porque realmente una de las cosas importantes en gerencia es el desarrollo del potencial de la gente. Cuando uno tiene un buen desarrollo, un buen potencial del potencial de la gente, pues es muchísimo más fácil llegar a resultados en una organización. Y el coaching es una herramienta fundamental para toda persona que dirige personal. Así es que hoy vamos a conversar un poquito de coaching. Yo lo he experimentado a nivel personal, con mi familia, que ahora les voy a contar algunos casos. Lo he experimentado a nivel de las organizaciones y cuando he dirigido equipos de trabajo me ha funcionado muy bien, pero simplemente como una herramienta. Así es que hoy vamos a compartir no solo la teoría del coaching, sino algunas experiencias que también yo he vivido en carne propia con el coaching. Entonces vamos a arrancar. Una de las cosas importantes que hay que tomar en cuenta es primero lo que vamos a compartir el día de hoy. Vamos a hablar hoy sobre conceptos de coaching. ¿Cuál es la terminología y las definiciones del coaching? Vamos a ver qué es coaching y qué no es coaching, porque el coaching es una herramienta que está muy de moda, pero se ha tergiversado mucho lo que es coaching. Ahora mucha gente dice que hace coaching, pero no realmente es coaching puro. Así es que vamos a hablar qué es y qué no es. También vamos a ver cuál es la base del coaching y cómo se diferencia el coaching con otras disciplinas, porque ahí hay mucha confusión. Entonces es muy importante dejar esto claro. Vamos a ver qué hace un coach y qué herramientas y habilidades debe de dominar un coach. Muchas veces también hablamos no solo de un coach, sino de un líder coach. En las organizaciones, un líder, una persona que tiene a cargo un equipo de personas o una persona por desarrollar, como es en el caso de la UNED, esas personas pueden tener, no necesariamente ser un coach profesional certificado, sino que con herramientas de coaching pueden hacer su trabajo. Entonces de eso vamos a conversar hoy. Y vamos a ver mucho de la parte de la esencia del coaching. Así es que vamos a hablar un poquito de estas cosas y finalmente vamos a compartir algunas experiencias personales de lo que ha sido el trabajo el uso de la herramienta del coaching en las organizaciones. Como punto de partida, es muy importante que el coaching, tener muy claro que uno trabaja con seres humanos. Cuando hacemos coaching es para ayudar a alguien, para ayudar a una persona. Entonces ese foco de ver a la otra persona no como un objeto, principalmente en las organizaciones, a veces en la relación jefe con su colaborador, se da mucho esa visión de que no vemos a la gente como personas, sino que los vemos como cosas, o lo vemos como el puesto, o lo vemos como algo diferente. Pero en coaching tenemos que trabajar a la gente como seres humanos, como esa persona, verla a la persona que tenemos al frente, que es a la que le vamos a ayudar a desarrollarse. Y el coaching, ¿qué es lo que hace? Desencadenar el potencial de esas personas. Y eso es lo que andamos buscando, una herramienta para conectar con el potencial de la persona allá adentro y ayudarlo a que logre las metas. En otras palabras, estamos hablando del desarrollo del potencial de las personas, de la gente.
En mi experiencia profesional, yo me he dado cuenta que cuando vemos en las organizaciones a la gente como personas, empezamos a darle un rumbo muy diferente a las cosas. ¿Por qué? Porque entonces el logro de los objetivos dentro de una organización, cuando nos vemos de tú a tú, no del rango que tenemos o no del puesto, empiezan las cosas a funcionar. Y así es que el coaching trabaja bajo esa terminología. Vamos a hablar también, y para dejar muy claro, porque en esta videoconferencia vamos a usar ciertos términos. Primero, el coaching. Cuando hablamos de coaching estamos hablando del proceso o de la herramienta. Cuando hablamos del coach, es la persona calificada que facilita este proceso. ¿Para qué? Para lograr cambios en la gente. Y cuando hablamos del coachee, es la persona que recibe el coaching. Entonces, cuando me oigan hablar a mí del coachee, piensen que es la persona que está recibiendo el coaching. Cuando me oigan hablar de coach, es el que está dirigiendo el proceso. Y cuando hablamos de coaching, estamos hablando de la herramienta. Entonces, esto es muy importante tenerlo muy claro. Algunas definiciones de coaching que realmente es importante para clarificar. La IAC, que es una organización internacional de coaches, dice que el coaching es una forma avanzada de comunicación para ayudar a una persona, a un individuo o una organización a producir resultados. ¿Cómo se producen esos resultados? En una co-creación entre el coach y la persona. Entonces, eso es muy importante, lo vamos a ver en el transcurso de esta videoconferencia. ¿Y por qué hablamos de co-creación? Porque el coaching lo que anda buscando es que del coachee salgan las soluciones y no que sea el coach el que le diga tiene que hacer esto, tiene que hacer el otro y tiene que hacer el otro. Entonces, cuando empezamos a creer en la gente y empezamos a saber que en cada una de las personas ahí adentro tienen las soluciones, el coach lo único que hace es ayudar. ¿A través de qué? De preguntas poderosas que vamos a verlo más adelante. Y por otro lado, la ICF, que es otra organización mundial de coaching, dice que es una relación de acompañamiento a la persona. Vean qué importante, es acompañar a la persona en un proceso. ¿Para qué? Para desencadenar su potencial. Pero todos los resultados de una sesión de coaching se producen a la luz de lo que el coachee saca. O sea, en otras palabras, las respuestas las tiene el coachee, no el coach. Entonces, por ahí va la definición y eso es lo que queremos trabajar en esta videoconferencia. La esencia del coaching es entonces ayudar a las personas a conectar con sí mismos para lograr algún objetivo, para la mejora continua y para poner metas muchísimas más altas. En otras palabras, lo que le estamos es generando mucha confianza a las personas para que ellos se den cuenta que ellos tienen la solución de las cosas. El coach nada más le ayuda, acompaña. Por otro lado, apoya a la persona a convertirse en quien desea ser y a convertirse en lo mejor que puede hacer. En otras palabras, ¿qué es lo que andamos buscando? Que una persona se realice, que una persona llegue a los objetivos que quiere. O sea, que una persona llegue a su mejor versión. No eso que ahora que andamos comparándonos unos con los otros, y ese es el peor error que podemos tener, sino es buscar la mejor versión de mí mismo. ¿Por qué? Porque yo tengo mis dones, mis talentos, mis atributos, y lo que andamos buscando es eso, la mejor versión de cada uno de nosotros. Por otro lado, el coaching ayuda a la persona a romper hábitos de pensamiento. Muchas veces no podemos caminar en la vida en algunos campos. ¿Por qué? Porque tenemos unos hábitos de pensamiento muy metidos desde cuando éramos niños, condicionamiento muy fuerte de nuestros padres, de nuestros educadores también, y entonces no podemos caminar. El coaching tiene esa versatilidad de deshacer esas creencias limitantes y un coach está preparado para hacer eso. Por otro lado, también partimos de que el coaching es trabajar en el presente para diseñar un futuro, que eso es muy importante. La psicología trabaja más bien con el pasado, con traumas, con este montón de cosas, y entonces ellos cierran esas heridas del pasado
y empiezan a trabajar con la gente. El coaching se centra en el presente, en lo que tiene hoy, para lo que el coachee quiere como meta para el futuro. Y eso es muy importante y lo diferencia de otras corrientes. Más que entrenar, el coaching ayuda a aprender. Y eso es muy importante, es desarrollar la gente para que aprenda por sí misma. Vemos ciertos estilos gerenciales o ciertos estilos de dirección, podríamos decir, donde las jefaturas le dicen a la gente qué es lo que tiene que hacer constantemente. Y la gente está acostumbrada a preguntar, y tuve este problema, ¿y cómo lo manejo? Y entonces le dan toda la responsabilidad al jefe. Cuando el jefe o el encargado de la dirección conoce de coaching, entonces empieza a aplicar el coaching con preguntas poderosas para que sea realmente ese colaborador el que se responda. Y entonces esa es la gran ventaja que tiene el coaching, que desarrolla a las personas y los conecta ¿con qué? Con habilidades de desarrollo personal y los conecta con su creatividad y con su innovación. Entonces empezamos a desarrollar la gente en las organizaciones. En resumen, el coaching es una herramienta para el desarrollo del individuo, pero oigan muy bien, quiero dejar muy claro que es una herramienta. El coaching no es todo y no sirve para todo. Es una herramienta que ustedes pueden utilizar y que la pueden tener una habilidad dentro de su caja de herramientas más. Pero no podemos decir que el coaching se usa para todo, sino en los momentos importantes de desarrollo de su equipo de trabajo, de su gente, ahí para eso es muy útil el coaching. Por otro lado, el coaching, ¿qué va a hacer? Desencadenar el potencial de la persona que está recibiendo el coaching. ¿Para qué? Para que aumente su desempeño. Más que enseñar, es ayudar a aprender y a generar esa confianza en el coachee de que él tiene las respuestas, que no tiene que andar buscando tanto afuera, sino que se tiene que ir hacia adentro porque él tiene ahí todas sus respuestas. Otro punto importantísimo del coaching que está basado en un guión de conversación estructurado. ¿Para qué? Para no perdernos en una conversación. A veces tenemos conversaciones con colaboradores, tenemos conversaciones con personas donde no llegamos a nada. ¿Por qué? Porque no hay un guión estructurado para manejar esa conversación. Y el coaching lo tiene, además que se le pegan unas herramientas y unas técnicas para llevar al logro para llegar más fácilmente al logro de los objetivos de ese coachee. En otras palabras, el coaching ayuda al otro, a la otra persona, al coachee, a encontrar sus propias soluciones y principalmente la labor de un coach es que la otra persona tome acción. Ese es el trabajo más importante de un coach, que el coachee encuentre sus propias soluciones, pero ayudarlo a tomar acción. La base del coaching es la pregunta. Una de las cosas importantes que debe tener un coach, es hacerse muy profesional en hacer preguntas. Porque la pregunta es una de las bases importantes que tiene el coaching como metodología. Hacer preguntas poderosas lo que hace es llevar al inconsciente del coachee para que él desde ahí encuentre una solución y la traiga. Es como si tiráramos una cuerda, ¿verdad? Una pregunta es como si uno tirara una cuerda al inconsciente del coachee y entonces ahí, en ese inconsciente, él empieza a traer las soluciones que ahí están, que ahí las tienen. Entonces, por eso, hacer preguntas es una de las cosas más importantes en coaching. Una de las maestrías que tenemos que tener en coaching es hacer buenas preguntas. Y las preguntas lo que hacen es llevar a acción. Una pregunta bien hecha lleva a acción. Una pregunta mal hecha lleva a que el coachee siga patinando en sus respuestas. Así es que hay dos modelos. Uno es el tradicional, que ha sido el del mando, ¿verdad? Donde las personas de autoridad dicen el qué y el cómo, ¿verdad? Que no es mala. Hay muchas veces en el transcurso de nuestras vidas que hay que hacerlo, tenemos que trabajar así. A veces yo siempre pongo este ejemplo, que por ejemplo se está incendiando esta sala
Y no vamos a preguntarle a la gente, señores, ¿de qué hacemos? ¿Qué les parece? ¿Qué podemos hacer? No, hay que tomar decisiones rápidas, decir, nos vamos ya. Y esa es una de las cosas importantes. Ahí no podemos utilizar el coaching. Pero está el otro lado, que es donde podemos trabajar en las preguntas, ¿verdad? Y entonces un modelo de dirección basado en el desarrollo de las personas nos hace muy fácil empezar a preguntar, hacer sugerencias. ¿Para qué? Para que la otra persona se desarrolle y pueda encontrar sus propias respuestas. Pero la pregunta es la base del coaching. Y en eso tenemos que trabajar y cuando uno empieza a hacer coaching, al principio le cuesta mucho hacer preguntas y entonces uno dice, hey, ¿de dónde me van a salir las preguntas? ¿Y cómo hago? Y esto y el otro. Pero resulta que con el tiempo y con la práctica empiezan a salir las preguntas muy fácil, muy espontáneamente, porque como vamos siguiendo un guión, entonces si queremos, por ejemplo, definir el objetivo en la fase del objetivo, empiezan a salirnos preguntas muy fácilmente para ir guiando al coaching. Las preguntas, como les decían, son luces de búsqueda. Cuando hacemos una pregunta es para buscar una luz dentro del coaching. Y lo importante es que la pregunta establece dirección, ¿verdad? Y entonces ahí es donde tenemos que trabajar en hacer buenas preguntas. Y las preguntas nos sirven para obtener información. Por ejemplo, hay una fase del coaching que es donde exploramos la realidad del coachee y entonces hay preguntas importantes para que él vaya diseñando, nos vaya diciendo todas las partes importantes del problema que él tiene y dónde está metido. Entonces ahí las preguntas son básicas para que el coach entienda la realidad del coachee y para entender también por dónde se está pegando. Ahí vamos viendo creencias limitantes, ahí vamos viendo por dónde no camina un coachee y entonces la maestría en las preguntas nos empiezan a dar luces para ayudarle al coachee a que él genere su propia solución. Mejores preguntas. A mejores preguntas, mejores respuestas del coachee. Y entonces una sesión de coaching es exitosa cuando hay muy buenas preguntas. ¿Por qué? Porque el coachee va a dar muy buenas respuestas. Así es que un líder coach o un coach profesional tiene que serse tiene que tener el arte de hacer preguntas, tiene que trabajar mucho en esta parte y ser un experto en preguntar en los momentos específicos. Tener un guión de conversación es otra de las cosas súper importantes, como lo veníamos hablando. ¿Por qué? Porque el guión de conversación acelera el aprendizaje del coachee. El guión de conversación nos va llevando de paso por paso para llegar a salir después de una sesión de coaching con un plan de trabajo del coachee. Y ese plan de trabajo es el que lo empezamos a revisar en la próxima sesión, ¿verdad? Entonces, el guión nos ayuda a llegar y a completar una sesión de coaching más exitosa y acelera el aprendizaje del coachee. Por otro lado, el guión hace que el coach gane en confianza, porque sabe por dónde va el proceso, ¿verdad? Y al final también gana en confianza porque ya tiene la herramienta caminada y ya sabe cuál es el proceso y va cerrando el proceso para terminar con ese guión. Entonces el guión lo que nos da es dirección a un coach y vamos en orden llevándolo hasta el último punto, que es donde generamos el plan de acción con responsables, con fechas y un plan de acción para que el coachee tome acción y empiece a trabajar en su objetivo. Por otro lado, nos da enfoque. Un guión de conversación nos da enfoque y nos hace tener conversaciones con más sentido. Cuando ustedes se topan a alguien en un pasillo, empiezan a tener una comunicación, hablan de una cosa, hablan de otra cosa y después brincan a la otra y brincan y después se devuelven y empezamos a tener conversaciones. Claro, eso no es una conversación de coaching, pero una conversación de coaching entre un colaborador y un directivo y un jefe o un gerente o
sí, un directivo, cuando la conversación vamos llevando el guión, las conversaciones las hacemos con muchísimo más sentido y podemos llegar a conclusiones mucho mejores. En otras palabras, ocupamos mejor el tiempo. Cuando una jefatura tiene conocimientos de coaching, empieza a trabajar muy fácilmente a sus colaboradores para llevarlos porque va siguiendo el guión y va llegando a resultados satisfactorios en un tiempo menor, o sea, mucho más eficiente. ¿Por qué? Porque se tiene ese guión aquí en la cabeza. Entonces, esa es una de las grandes ventajas del coaching. El coaching persigue mucho conocimiento de sí mismo. Empezamos a trabajar todas esas preguntas para que el coachee se conozca más a sí mismo. Ayuda mucho en qué? En cambios de conducta, ¿verdad? El coaching ayuda montones en cambios de conducta. Ahora, dentro de mis experiencias, les voy a contar una experiencia que tuve con un gerente mío, un gerente que me reportaba a mí, donde hizo un cambio de conducta a nivel familiar impresionante, trabajando nada más la parte del coaching. Por otro lado, también el coaching aspira a mejorar el desempeño de la gente, pero buscando una transformación más sostenida en el tiempo, porque entonces ya la jefatura o el líder se vuelve ya una persona de apoyo donde van haciendo un sistema de sesiones de coaching donde se empieza a buscar una transformación muchísimo más sostenida en el tiempo. Coaching, ¿qué es coaching y qué no es coaching? Realmente aquí les explico cuáles son las diferencias del coaching con otras disciplinas. Por ejemplo, hay una mezcla muy grande entre coaching y mentoría. La mentoría es una persona experta en un campo, sabia, letrada, que hace sugerencias. Por lo general domina mucho el área de trabajo, pero es una persona que hace sugerencias, que dice esto se hace así y esto se debe hacer así. Y le ayuda a una persona a salir adelante. Eso tiene una diferencia muy grande con el coaching. ¿Por qué? Porque el coaching lo que hace es explorar el potencial del coachee. El counseling es el trabajo que hace una persona con un cliente insatisfecho. Es la consejería. Una persona que esté insatisfecha con su vida o que anda en busca de un consejo y guía. Aquí volvemos a lo mismo, es dar consejo y dar guía, que es muy diferente a lo que hace el coach. La terapia es otra cosa también muy diferente. Trabaja con la persona en el alivio de temas psicológicos o físicos y busca la cura emocional para aliviar un dolor mental. Eso es muy diferente al coaching. El coaching se centra en el presente para diseñar un futuro. La asesoría, ahí vemos muchos asesores de empresas, económicos, de organizaciones. Un asesor es una persona con pericia que resuelve problemas de negocios o de otra índole, pero igual esa persona lo que hace es decir, las cosas se hacen así, las cosas se hacen así, y el proceso debe ir por esa forma. Y la otra cosa es la enseñanza. La enseñanza, el proceso de la enseñanza transmite conocimientos de maestro al alumno. El maestro sabe algo que el alumno no sabe. Entonces ahí está el maestro dándole técnicamente, dando la parte técnica, algo que el alumno no sabe, le enseña, pero hay algo que es muy importante aquí, que aquí con la enseñanza se puede combinar muy bien con el coaching, porque el coaching va a ser una herramienta que le va a ayudar al maestro ¿a qué? A desarrollar el potencial del alumno, y por otro lado el maestro le está dando la parte técnica. Entonces ahí podríamos aprovechar dos cosas, el desarrollo y la confianza en el alumno y el desarrollo de su potencial versus la parte técnica que hace el maestro. Pero hay una diferencia muy grande entre lo que es coaching y lo que es enseñanza. Entonces les dejo estas indicaciones porque es muy importante ver qué es coaching y qué no es coaching, y para qué sirve el coaching versus otras disciplinas que trabajan de otra forma súper respetable y que todos las necesitamos, ¿verdad? En ciertos momentos de la vida, pero que sí es importante saber que la diferencia que hay con el coaching. ¿Qué hace un coach?
Entonces aquí es donde ya venimos a ver gracias, donde el trabajo ya directo que hace el coach. Y el coach, ¿qué es lo que hace? Facilitar procesos para lograr autodescubrimiento y desarrollo del coachee. Y esa palabra es muy bonita porque el autodescubrimiento realmente lo que hace es darle la gran importancia que tienen los que tenemos a la par, de que son capaces de cualquier cosa que ellos quieran lograr, ¿verdad? Entonces un coach se vuelve como un potenciador, pero al fin y al cabo todas las respuestas vienen de ese coachee. El coach trabaja con una metodología establecida y trabaja con las respuestas del coachee. Ese es un punto importante. Al trabajar con las respuestas del coachee, el coach lo que hace es escuchar, guía, acompaña y no impone el criterio. Y eso es una de las cosas bien importantes. Y le da seguimiento a las respuestas del coachee. Muchas veces el coach tiene una doble conversación ahí adentro. Cuando el coachee le da una respuesta, el coach puede tener una doble conversación y decir, mira, este debería irse por este lado, pero realmente tenemos que respetar las respuestas del coachee y seguir trabajando sobre esa respuesta que dio el coachee, porque la mejor solución para resolver su problema tenemos que estar clarísimos que la tiene el coachee, no la tiene el coach. El coach lo único que hace es seguir haciendo preguntas para que él explore y pueda ver los pros y los contras de esa solución que él propuso, pero definitivamente tenemos que seguir el guión y trabajar sobre las respuestas del coachee. Y generalmente en puestos de dirección, los jefes, por ponerlo ahí entre comillas, o las personas que tienen a gente a cargo de un proceso, generalmente creen que tienen todas las respuestas. Así estamos acostumbrados a operar. Y un jefe que se queda callado, Dios libre, eso es malísimo, eso es terrible, ¿verdad? Según nosotros, el jefe tiene que tener todas las respuestas. ¿Cuándo? Siempre recuerden esto, 5 o 6 cabezas piensan mejor que una. Aprovechemos ese potencial de la gente. A través del coaching podemos aprovechar el potencial de la gente para crear muchos mejores esquemas de trabajo, esquemas productivos, mucho mejor relación en una familia. A través del coaching lo podemos hacer. Ahora les voy a poner un ejemplo. Y podemos trabajar mejor cualquier tipo de organización cuando le empezamos a dar la importancia, vernos primero como seres humanos, segundo, saber que las mejores respuestas están dentro de la gente, y tercero, con una buena aplicación, una aplicación sencilla del guión de coaching para llegar a estos resultados. Por otro lado, el coach, ¿qué hace? Hacer preguntas poderosas, que es de las cosas más importantes que puede hacer, y llevar al coachee a retos y metas más altas. Muy importante esta parte. Un buen coach reta a su coachee a que logre más, porque a veces nos conformamos muy rápido con una solución que damos una solución y decimos, sí, para la próxima sesión yo me voy a comprometer a hacer 1 o 2 llamadas, por ejemplo, para poner un ejemplo hipotético. Un coach le dice, y además de las llamadas, ¿qué más puedes hacer? Además de esas llamadas, que perfecto, está bien, ¿qué más puedes hacer? Y entonces los coaches tenemos que ponerle la barda más alta a los coachees, porque eso lo que hace es que explotemos todo su potencial. Entonces el trabajo de un coach es eso, retar más al coachee, ponerle metas más altas. ¿Por qué? Porque sabemos que la gente es capaz de hacer mucho más cosas. La pregunta más poderosa es aquella que el coachee nunca se hubiera imaginado hacérsela. Repito, una pregunta poderosa es aquella que un coachee nunca se hubiera imaginado hacerse esa pregunta. Eso es una pregunta poderosa. Y cuando un coachee conecta con la respuesta de esa pregunta, generalmente lo que va a tener es el resultado que andaba buscando. ¿Y dónde estaba ese resultado que andaba buscando? Dentro de sí mismo. Entonces, esa es la maravilla del coaching, ¿verdad?
es que la gente podemos desarrollar a los coachees que tenemos ahí a la par si le empezamos a dar ese valor y si empezamos a creer que ellos son capaces de generar sus propias respuestas. Por otro lado, ¿qué hace? El coach se compromete con su trabajo, con el seguimiento, y se compromete a sacar todo el poder interno que tiene ese coachee. Y esas son de las cosas más bonitas. A veces yo he visto procesos de coaching donde, por ejemplo, un líder no cree en un colaborador. ¿Por qué? Porque está muy condicionado mentalmente de cosas que han pasado hacia atrás. Esos procesos empiezan y arrancan y no llegan a nada bueno. Porque cuando no creemos en la persona que tenemos ahí a la par, que es capaz de llegar a las conclusiones y a las respuestas que él anda buscando, el proceso de coaching no funciona. Así es que creer en la gente, creer en ese interlocutor que uno tiene al frente, en ese coachee, es lo que le da el punto de partida a un proceso de coaching exitoso. Creer en la gente. Por eso, al principio de esta videoconferencia hablábamos que esto se trata de vernos como personas, que hemos perdido tanto esa parte humana en las organizaciones. Estamos demasiado enfocados en los procesos, en los resultados, y perdimos todo ese norte de vernos como personas y aprovechar el potencial que todos tenemos. Unos tenemos unos dones y unos talentos que van por algún lugar, pero no tenemos lo que otra persona a la par de nuestro equipo puede tener. Cuando empezamos a vernos como personas y como un equipo de trabajo, y cuando no perdemos el foco principal en una organización, que es llegar a los resultados. Para eso nos pagan en una organización, para generar resultados, pero solos no lo podemos hacer. Así es que un líder, un jefe, coach, un líder con habilidades de coaching, empieza a generar esa mecánica, esa metodología, empieza a generar esas ganas de vernos como personas para empezar a desarrollar el potencial en la gente y el potencial en cada uno que todos tenemos. Y finalmente, algunas herramientas que deben de acompañar ciertas herramientas a los coaches. Y con el tiempo, los coaches o los líderes coaches empiezan a desarrollar cierto expertise y empiezan los coaches a identificar los problemas a resolver. Fácilmente empiezan a identificar cuál es el problema y con base en el esquema, en el guión y en las preguntas empiezan a identificar el problema. Después empiezan a plantear objetivos, que eso es lo importante de una sesión de coaching: identificar problemas, plantear objetivos, explorar esa realidad que está viviendo el coachee a través de preguntas, ayudar a que el coachee plantee opciones de solución, ¿verdad? Porque hay un montón de opciones de solución, pero a veces uno le pregunta al coachee y le hace uno esta pregunta, ¿y cómo podría solucionar eso? Entonces se quedan como en neutro, ¿verdad? No saben qué contestar y entonces ahí viene la habilidad. ¿Qué harías en un caso como ese? Si estuvieras en ese caso, ¿qué harías? Y entonces empezamos a llevar al coachee a que se vaya hacia adentro a buscar esas respuestas. ¿Con quién podrías hablar? ¿Quién ha vivido una situación como esa de la gente que tenés cerca? Y entonces empieza, ¿con quién podrías hablar? Mira, sí, yo conozco a fulano y que me podría ayudar en ese planteamiento, y yo creo que ellos han pasado por algo. Ok, por ahí está. Pero hasta que uno no hace esas preguntas poderosas, entonces la persona cree que no hay soluciones. Entonces, una de las cosas importantes del coach es buscar y trabajar opciones de solución a la problemática que está teniendo el coachee. Y finalmente, guiar hacia un plan de acción. De una sesión de coaching exitosa no se puede salir sin un plan de acción, con fechas y con planes concretos de lo que se va a hacer para revisarlos en la próxima sesión.
Y ese plan de acción hay que estar muy claro en que se le debe dar seguimiento. Y en el seguimiento, cada vez conforme van avanzando las sesiones de coaching, es aumentar la barda, poner la barda más alta para que el coachee explote todo su potencial. Pero no solo es hacer el plan de acción, sino es darle seguimiento y en los seguimientos empezar a poner la barda más alta. ¿Para qué? Para buscar ese desarrollo del coachee. Yo siempre arranco, cuando estoy en seguimiento, siempre arranco con esta pregunta: ¿cómo te sentís? ¿Cómo estás? ¿Cómo te sentís? Y entonces ahí el coachee empieza a trabajar en sí mismo. Sí, vieras que me siento motivado porque el trabajo que hice en estos 15 días, lo cumplí o no lo cumplí, ¿verdad? Pero siempre preguntar: ¿cómo estás? ¿Cómo te sentís? ¿En qué sentís que has mejorado en estos 15 días? O en el proceso de coaching, ¿cómo va? ¿Por qué? Porque tenemos que ver a la gente como personas. Ellos están haciendo un trabajo, ellos están resolviendo algo que es muy importante para ellos. Y esa persona que uno tiene al frente realmente tiene las mismas ilusiones y tiene las mismas cosas que tenemos nosotros aquí adentro. Tenemos las mismas preocupaciones, tenemos también las mismas ilusiones, queremos mejorar las cosas, igual queremos caminar mejor en algún aspecto de nuestra vida, mucho mejor. Pero cuando los vemos como personas empezamos a comprenderlos y entonces el coach lo que hace es eso: acompañar en un proceso de desarrollo de esa persona y ayudarlo a que él llegue a la solución de eso que le está molestando en ese momento. Algunas premisas importantes es que el coach solo guía, no hace terapia. El coach no da consejos. Entonces, esto es una de las grandes diferencias del coaching con otras ramas. El coach solo guía, no da terapia, no da consejos. Hay veces donde el proceso, digamos, está muy trabado y ese coachee no le sale ningún tipo de respuestas. Entonces ahí se permite una vez una intervención. ¿Y qué te parece si revisas esto y esto y esto? Como para darle alguna luz. Pero hay que evitar, en coaching hay que evitar dar consejos, porque lo que tenemos que saber es que el coachee es capaz de dar sus propias respuestas para trabajar consigo mismo. Las respuestas se encuentran dentro de las personas. Bueno, esto lo sabemos desde hace muchísimos años. Cuando Sócrates trabajaba el método socrático, era eso. ¿Qué hacía Sócrates? Hacer preguntas. Sócrates siempre trabajó a sus alumnos desde esa perspectiva. Él dijo: yo solo sé que no sé nada. ¿Por qué? Porque él sabía que sus alumnos tenían todas las respuestas. Y el método socrático es mucho de la base del coaching. Vean lo viejo que es esto, pero vean lo poderoso que es que desde hace tanto tiempo, ¿verdad?, está esa premisa que dentro de cada una de las personas están las respuestas y la solución a los problemas de todos nosotros. Creer en el coachee y en su potencial es otra premisa del coaching, que lo hemos hablado mucho: hacer que la persona manifieste su potencial y saber que el coachee tiene las respuestas, el coach que tiene las preguntas. Entonces eso tenerlo muy claro. El coachee tiene las respuestas, el coach las preguntas. La concentración del coach es estar concentrado en las respuestas que da el coachee. ¿Para qué? Para generar nuevas preguntas poderosas que le ayuden a él a tomar mejor acción. Entonces el coaching es un proceso de acompañamiento que conecta al coachee con su potencial. Podríamos resumirlo así: el coaching es un proceso de acompañamiento por una persona capacitada que sabe, que lleva un guión, que tiene unas herramientas y que sabe trabajar a un coachee. ¿Para qué? Para conectarlo con su potencial. Algunos beneficios del coaching, que es importante: hay mayor efectividad en el trabajo individual. El coaching no solo se hace a nivel individual.
sino que también hay coaching de equipos. Hay coaches que hacen un trabajo con equipos de trabajo para llevarlos a alcanzar el logro de sus objetivos. Pero en la efectividad, en el trabajo individual, es muy importante. El uno a uno se genera, se gana mucho en confianza personal y se refuerza mucho la autoestima del coachee. ¿Y a dónde se refuerza esa autoestima? Donde sesión a sesión se va viendo cómo el coachee va ganando en logro, va logrando más cosas, va logrando, va acercándose a su objetivo o a su meta. Eso le genera a un coachee una autoconfianza y se siente que sí, que él puede llegar a desempeños extraordinarios si sigue conectando con su interior. Entonces, eso es muy importante en el coaching, que genera confianza y también aumenta mucho la relación entre, por ejemplo, un jefe y un colaborador. ¿Por qué? Porque va a estar un jefe más bien acompañándolo para que ese colaborador realmente mejore. Entonces la relación aumenta y es muchísimo más fácil operar en un ambiente de trabajo donde hay confianza que en un ambiente de trabajo donde desconfiamos de unos de los otros. Así es que el coaching ayuda a trabajar ese tipo de relaciones. Las personas también se vuelven más creativas y más conectadas con lo que quieren ser. Claro, si uno está sacando sus respuestas, nos volvemos más creativos. Conectamos con la parte de la innovación que tenemos todos nosotros. Mucho el sistema educativo nos ha castrado eso, porque lo que hemos ido es a oír al profesor decirnos lo que hay que hacer. Y entonces en el coaching más bien es al revés. Hay más preguntas, ¿para qué? Para que nosotros saquemos todo ese potencial hacia adelante, ¿verdad? Y podamos darle respuesta a los problemas que tenemos nosotros. Pero no estamos acostumbrados a respondernos por nosotros mismos. Siempre andamos buscando a alguien, andamos buscando la respuesta del otro. Nos topamos al jefe en el pasillo y le decimos, ay jefe, viera qué torta, se me cayó un cliente y no sé qué puedo hacer. ¿Y cómo lo vas a recuperar? Entonces ya empieza el coaching a trabajar. ¿Y cómo lo podrías recuperar? ¿Y con quién podrías conversar? ¿Quién del equipo de nosotros te puede ayudar a generar una buena estrategia para recuperar ese cliente? ¿Qué tácticas podrías aplicar? ¿Qué sistemas promocionales le puedes dar? ¿Qué incentivo le puedes dar para atraerte nuevamente a ese cliente? ¿Ya averiguaste exactamente qué es lo que le molestó a ese cliente para irse? ¿Ya lo tenés claro? ¿Ya lo viste? No, todavía no. Bueno, investigalo. Primero esa parte. Entonces, a través de las preguntas, ¿qué es lo que hacemos? Le decimos a ese colaborador, usted tiene las respuestas ahí adentro. Pero lo más fácil y a lo que hemos estado acostumbrados es decir, jefe, se nos cayó ese cliente, ¿qué hago? Como si el jefe supiera todas las cosas que hay que hacer. Entonces, en ese desarrollo personal, en ese desarrollo de la persona, es donde empezamos a ver los beneficios del coaching. El coaching no se centra en el corto plazo, sino que empezamos a diseñar un futuro, porque lo que andamos buscando es trabajar sobre un objetivo, ¿verdad? Entonces no es algo de corto plazo. Otro de los beneficios grandes es que clarifica objetivos y metas. Un coachee sale sumamente claro de cuál es el objetivo que va a lograr y cuáles son las metas y en qué tiempo la va a lograr, ¿verdad? Una buena sesión de coaching nos lleva hacia ahí. Y hace que la persona alcance desempeños más altos, realmente porque está co-creando, se está co-creando junto con el coach, empiezan a hacer juntos y a co-crear más que todo en conciencia. Y eso es lo que hace el coaching, es trabajar en la co-creación y el coach lo único lo que hace es ayudar, acompañar con preguntas para ir co-creando juntos en un proceso. Aquí les tengo más o menos las etapas de un proceso de coaching que hay que ir analizando, ¿verdad? Para que ustedes tengan una idea de cómo se trabaja un proceso de coaching. Primero,
hay que trabajar en el análisis de la situación actual. Y entonces las primeras conversaciones con un coachee va a ser de analizar qué es lo que le está pasando, qué le está pasando a esa persona, ¿para qué? Para ir identificando problemas, necesidades individuales y entonces ir tratando de buscar esa meta. Entonces, en esa primera etapa lo que hacemos es una etapa de conocimiento. Eso es lo que hacemos a nivel de coaching. Luego, empezamos a aplicar herramientas, ¿verdad? Empezamos a ver si hay algunas creencias limitantes por ahí, empezamos a explorar la realidad y empezamos a ver qué es lo que detiene a esa persona, qué es lo que lo está deteniendo. Como punto 4, empezamos a identificar las brechas. A veces son cosas muy sencillas, ¿verdad? Que lo que el coachee quiere lograr, hay una brecha muy corta, simplemente tiene que dar pasos muy sencillos. En otros la brecha es muy grande, entonces podemos ir partiendo el proceso para ir llegando a lograr lo que queremos por partes. Después definimos algunas prioridades en el proceso y entonces, porque a veces un problema, un asunto que hay por resolver, tiene varias aristas, entonces no, vamos partiendo, primero vamos a resolver por aquí, después resolvemos esta otra parte y después resolvemos este otro lado, porque a veces cuando queremos resolver todo de una sola vez, la sesión y el proceso se empieza a desvirtuar. Después establecemos un plan de acción. Una vez que definimos las prioridades del proceso, que es cuando generamos los objetivos y las metas, entonces empezamos a definir ese plan de acción con fechas, empezamos a trabajar en los compromisos que tiene que tener el coachee para la siguiente sesión y empezamos a trabajar un plan de acción y lo escribimos. Yo generalmente cuando trabajo las sesiones de coaching, ese plan de acción yo lo escribo y se lo mando por correo electrónico al coachee. ¿Para qué? Para que haya acuerdo. Y le digo, dame acuse de recibo. Entonces ahí no hay asunto de que, mira, es que llegué a la próxima sesión de seguimiento y es que no estaba claro en el plan de acción. No, hay que dejarlo por escrito y eso se los dejo como algo básico. Dejen por escrito el plan de acción en cada una de las sesiones de coaching. ¿Para qué? Para generar un compromiso mayor en el coachee, que él lo tiene ahí en su correo, en su WhatsApp, donde ustedes se lo quieran enviar, pero está por escrito, que es muy importante. Y luego llegar a ese acuerdo de tarea y después viene la retroalimentación que generalmente se da en la próxima sesión. Entonces, más o menos, ahí ustedes pueden darse una idea del proceso, cómo se hace un proceso de coaching y cada una de las sesiones pues se hacen conforme a lo que el coachee va sacando, ¿verdad? Porque mucha gente me pregunta, mira, pero es que, ¿de qué vamos a hablar? Deje que el coachee hable, el coachee va a poner el tema y ahí seguimos nosotros trabajándolo con respecto a las necesidades que él tiene, porque él sabe más la necesidad que tiene que nosotros los coaches. Entonces, realmente una sesión de coaching exitosa es cuando seguimos la necesidad del coachee, cuando seguimos la agenda del coachee y simplemente la vamos llevando. ¿Por qué? Porque esa es la necesidad que tiene él en ese momento. Entonces un buen coach se va por la necesidad que tiene él de hablar, de conversar en ese momento y después lo va ubicando con respecto al guión para llegar a montar los objetivos y salir con un buen plan de acción. Entonces, en términos generales, ese esquema que les di es el proceso que los coaches seguimos, pero también les quiero decir que no necesariamente ustedes tienen que ser coaches expertos o certificados, sino que pueden adquirir estas herramientas de coaching y empezar a trabajarlas en su labor diaria. ¿Para qué? Para el desarrollo de los estudiantes, para el desarrollo de su equipo de trabajo que tienen a la par y se puede generar esta herramienta que puede ser de mucho valor agregado para el trabajo que siempre hacemos, porque al fin y al cabo siempre estamos en contacto con personas.
En todas las organizaciones siempre estamos en contacto con personas. Yo les decía a muchos gerentes cuando les doy estos cursos de coaching, les digo, llegar a plantear una estrategia de mercadeo, por ejemplo, es muy sencillo. Pero llegar a realizarla y poner a todo el mundo de acuerdo, esa es la parte más complicada. ¿Por qué? Porque ya entra toda la parte de relación de personas. El coaching nos ayuda muchísimo a mejorar esa parte de relación y nos ayuda muchísimo a mejorar el desempeño de cada una de las personas si logramos sacar ese potencial que tenemos todas las personas, y siento que lo desaprovechamos mucho en las organizaciones. Ahora los dejo con Paola para la siguiente parte de coaching ya sobre el sistema de educación. Bien, compañeros, bueno, vamos a discutir un poquitito este asunto pues del coaching, ¿verdad? Ya en una parte más, en la parte educativa. Como vemos, el coaching ha estado relacionado con la empresa, con trabajos, con organizaciones, pero los estudios en el ámbito educativo realmente son pocos. Y hasta hace poco tiempo es que se mezclan todos este conjunto de términos con la parte educativa. Vamos a ver la siguiente imagen. Nos habla un poquitito, ¿verdad?, del sistema educativo, cómo el sistema educativo, como lo mencionaba el compañero, de alguna forma viene a normar, ¿verdad?, viene a castrar los aprendizajes o el tipo de aprendizaje que tienen los alumnos, ¿verdad? Si podemos leer, no sé si por ahí se puede leer, dice que para que la selección sea justa, todos tienen que presentar el mismo examen. Por favor, suban al árbol. ¿Ok? Entonces vemos, bueno, el asunto se complica un poquitito, ¿verdad? Porque posiblemente el mono va a ser más habilidoso, el pingüino va a ser complicado, igualmente el elefante, el pez indiscutiblemente, posiblemente no lo logre, ¿verdad? Y bueno, y así seguimos. Entonces vemos cómo de alguna forma el sistema educativo, a pesar de que trata de que sea incluyente, de que trata de guiar por un aprendizaje significativo, de alguna forma viene a castrar, ¿verdad?, ese tipo de aprendizajes y ese tipo de habilidades que cada uno de los estudiantes, que cada uno de nuestros estudiantes en CONED tiene. Entonces, bueno, no queda más que el estudiante adulto en CONED asuma ese compromiso personal, y ese compromiso implica que logre desarrollar esas habilidades por sí mismo. ¿Qué va a ser aquí importante? Bueno, que el estudiante logre dirigir su proceso de aprendizaje, y es aquí donde el tutor, tomando del coaching, ¿verdad?, todo este tipo de premisas y demás, logre autodirigir de alguna forma ese proceso, donde nuestros estudiantes logren mediar y se hagan partícipes de la premisa de la educación a distancia, que es aprender a aprender. En ese sentido, el coaching educativo va a servir como una herramienta, ¿verdad? Una herramienta que va a profundizar el autoconocimiento. Ahora nos mencionaba Ronald ese autoconocimiento, ¿verdad? Que es que el estudiante potencie esa capacidad, como les decía, de aprender a aprender. Ese es el rol que va a tener el estudiante en todo este proceso, y por supuesto el tutor, funcionando como ese coach, ¿verdad?, donde va a acompañar, donde va a conseguir de alguna forma orientar el desarrollo personal y social del estudiante. Vamos a hablar un poquitito de la tutoría en relación al coaching. Bueno, aquí sin duda la figura del tutor, ¿verdad?, en educación a distancia, en educación de adultos, tiene que ser esa guía, tiene que ser ese modelo, en esa relación horizontal, ¿verdad?, de adulto a adulto, tutor a estudiante, donde lo que se va a conseguir es que el estudiante logre propiciar el desarrollo de un aprendizaje, de un estudio independiente, ¿verdad? Y por supuesto que logre orientar todas esas experiencias de aprendizaje dentro de la tutoría y fuera de la tutoría, ¿verdad? Recordemos que CONED tiene estudiantes que asisten a la tutoría y por la naturaleza del sistema otros no. Entonces, bueno, todo tiene que ser mediado para que el estudiante logre orientar esa experiencia de aprendizaje. Facilitar, por supuesto, la información y los recursos es otra función importante del tutor,
para lograr un aprendizaje de calidad. Entonces, en este sentido, facilitar la información y recursos tiene que estar estrictamente relacionado con orientar al estudiante a la consecución y el uso de los buenos recursos que de alguna forma encontramos dentro de nuestro sistema y otros recursos que se pueden apoyar fuera de nuestro sistema. Dentro de la tutoría, pues la idea es que el estudiante sea partícipe, sea activo, que logre dirigir ese proceso, y en este sentido es donde el coaching como herramienta no tiene la finalidad de enseñar, ¿verdad?, sino de mejorar el rendimiento. Entonces creo que aquí es importante tomar de toda esa explicación que nos hacía don Ronald, ¿verdad?, cómo tomar esas premisas y cómo tomar esa herramienta para mejorar el rendimiento en cada una de nuestras sedes y en el trabajo que tiene que hacer el tutor dentro de CONET. ¿Cómo? Bueno, construcción de evaluaciones, ¿verdad?, de alguna forma adaptadas a nuestro sistema y al manejo con estudiante adulto, que no es lo mismo que un planeamiento orientado a chicos o adolescentes, ¿verdad? Entonces ya sabemos que en educación de adultos tenemos que manejar una relación horizontal, y la idea es construir esas evaluaciones de la mano al cumplimiento de indicadores y objetivos y a lo que queremos que el estudiante de CONET logre. Hacer coaching, bueno, no es tutorizar, ¿verdad? Ni cuando se ejerce de tutor se está haciendo coaching. Aunque hay muchas similitudes, la tutoría hecha por alguien que sepa de coaching posiblemente dé mejores resultados, ¿verdad? Entonces, esta parte es sumamente importante, ¿verdad? El tutor o el tutor de CONET debe conocer el contexto de la sede, de la población, debe conocer el interés, debe conocer cuál es la motivación, porque es que nuestros estudiantes llegan a CONET, qué los motiva a estudiar en CONET después de haber desertado de otros sistemas educativos. El tutor debe favorecer el desempeño, ¿verdad?, del estudiante, usando actividades, por supuesto, y que progresivamente vayan aumentando el nivel de dificultad. Entonces, en ese sentido es muy importante la parte que mencionaba Ronald sobre el uso de preguntas poderosas, ¿verdad? De qué forma esas preguntas pueden iniciar el estudio de un tema. Okay, entonces, el tutor, o más bien, dentro de la tutoría podemos hacer uso de estos recursos, ¿verdad? El uso de herramientas poderosas para iniciar el estudio de un tema. ¿Cómo? ¿Dónde? Más que todo, ¿por qué? ¿Para qué? ¿Con qué? Creo que son preguntas que se pueden adaptar a la tutoría y de esa forma podemos iniciar el estudio de un tema. No es necesario que el coach conozca a profundidad la materia en ese sentido, pero el tutor, por supuesto que sí, ¿verdad? Nuestros tutores sabemos que tienen que conocer a profundidad la materia. Y una diferencia importante es que el coach facilita el aprendizaje y abre el campo de visión en compañía, ¿verdad? Va a ser ese guía. Nuestros estudiantes vienen con muchos años, muchos de ellos vienen con muchos años de no estudiar y se acercan al CONET con miedo. Bueno, entonces es una función también de ese tutor adaptado a las funciones del coach, ¿verdad? Generar confianza. Debemos generarle confianza a nuestros estudiantes de nuestro sistema educativo. Matemáticas, por ejemplo, ¿verdad? En esta parte el tutor también toma del coaching, ¿verdad? Esa parte de generar confianza en las matemáticas. ¿Cuántos estudiantes repiten una y otra vez y no solo mate? Puede ser cualquier tipo de materia. La repitencia, ¿verdad? Yo creo que es parte también, son elementos que se pueden tomar en cuenta para un manejo de proceso de coaching. Se aplican las acciones de la tutoría en sí desde un conocimiento más profundo de la necesidad de la persona. Entonces, por ejemplo, bueno, les decía, el arte de preguntar, ¿verdad? Acá las preguntas generadoras son sumamente valiosas. Dice que el coach no dice qué hacer, sino es un guía. Es partícipe del proceso, pero no dice qué hacer. Dentro de la tutoría, la idea es que el tutor no deposite ese conocimiento en el estudiante, sino más bien que sea el estudiante el que guíe el proceso de la tutoría.
No receta fórmula ni soluciona problemas, solo hace preguntas y con esas preguntas, ¿qué es lo que esperamos que haga el coach o el estudiante? Muestra el camino en el que el alumno se halla, ayuda a descubrir las opciones posibles y toma una nueva dirección y ayuda a persistir en el camino. Bueno, ahora, ¿verdad? Sabemos que con los nuevos programas del Ministerio y la visión holística que propone el MEP de la mano con los cambios en los planes de estudio, la idea es que el estudiante sea más crítico, sea más analítico, se logren mediar dentro de la tutoría con acciones que involucren a los estudiantes, casi que el tutor, pues la idea no es que llegue a recetar la antología, ni que llegue a marcar de tal página a tal página, ni vamos a subrayar, sino entonces acá creo que es muy pertinente donde este proceso de coach entra como un elemento mediador dentro de la tutoría. Como, bueno, el uso de preguntas, de preguntas poderosas, como les decía. Creo que, bueno, ahora que mencionaba don Ronald, ¿verdad? Tener un guión de conversación, que es una premisa del coaching, acá podemos adaptarlo a nuestro sistema en cuanto a la planificación de la tutoría, ¿verdad? Entonces, el tener un guión de la conversación para nosotros como tutores de CONET tiene que ver con la planificación, tiene que ver con elaborar el planeamiento, incluir al grupo dentro de ese planeamiento. Eso tiene que ver con las estrategias de mediación que yo voy a usar dentro de la tutoría. Entonces, ya no van a ir orientadas únicamente a una clase magistral donde el tutor va a decir la teoría como tal, sino donde va a ir más orientada al desarrollo y a la participación activa del estudiante dentro de la tutoría. Vamos a hablar un poquitito entonces sobre el coaching y la educación como aspectos educativos que son abordados desde la metodología del coaching. Bueno, acá desde el siglo XXI, ¿verdad? Se ha caracterizado por cambios importantes dentro del sistema educativo, como conceptos de diversidad, revolución tecnológica, toda la parte de interculturalidad y demás. Son aspectos que han ido transformando los planeamientos pedagógicos de alguna forma con el objetivo de que, bueno, de conseguir un aprendizaje activo en nuestros estudiantes. Acá la acción tutorial es fundamental, ¿verdad? Pero la acción tutorial en cuanto al coaching de acompañamiento. Entonces, como les decía, no es ese tutor que va a depositar en el estudiante el conocimiento, sino un papel activo. Mejorar las relaciones interpersonales y comunicación interna es otro aspecto que se aborda dentro de esta área, ¿verdad? El coaching como herramienta, y es mejorar las relaciones interpersonales. Y aquí no entra solo las relaciones con el estudiante, sino también las relaciones con mis propios pares, ¿verdad? Los tutores, mis compañeros de trabajo y con el personal administrativo también. Fomentar el liderazgo y la gestión emocional para los equipos de docentes, ¿verdad? Entonces vemos que este proceso de coaching no solamente está en íntima relación con el proceso de la tutoría como tal, sino también con el equipo de docentes, ¿verdad? Que cada uno de los coordinadores de sedes tiene a cargo. Resolver conflictos en el aula o en el salón de clases, problemas de convivencia, de deserción, fracaso. Entonces vemos cómo el coaching nos abre un abanico de opciones, ¿verdad?, de conflictos y temas que se pueden abordar o que podemos abordar dentro de la institución. ¿Qué competencias se desarrollan o qué competencias va a desarrollar el estudiante con este proceso? Bueno, aprender a aprender, ¿verdad? Es una competencia por excelencia dentro de la educación a distancia, ¿verdad? Que lo que ocupamos es que el estudiante aprenda por él mismo a ubicar su proceso de estudio, autodirigirse, autorregularse, a ser autónomo, profundizar en el autoconocimiento como aprendices a lo largo de la vida, ¿verdad? Sabemos que en educación de adultos se habla de una educación permanente, ¿verdad? De una educación constante, que la idea es profundizar en ese autoconocimiento, donde el estudiante logre de alguna forma también poner un límite a esas creencias, irracionales con que vienen, ¿verdad? Esas creencias limitantes y convertirlas en creencias expansivas, ¿verdad? Entonces el estudiante de CONET viene con mucho miedo, viene con miedo a fracasar, viene con miedo a que ya perdió el primer ordinario y luego qué va a pasar con el segundo y con el tercero, si ya perdí el primero ya deserto, ¿verdad? Entonces es una población muy sensible que como tutores y como coach tenemos que de alguna forma tratar
de que ellos tomen conciencia, ¿verdad? Primero, tomar conciencia de lo que está pasando para poder ponerles una barrera. Articular sus necesidades, ¿verdad? También es lo que lo necesitamos desarrollar en los estudiantes, que ellos logren expresar qué es lo que necesitan, qué recursos necesitan. Desde las coordinaciones se elaboran materiales, se elaboran antologías, pero es importante escuchar al estudiante también, hacer un sondeo, bueno, ¿cuáles son las mejores técnicas en educación de adultos? Yo llego a la tutoría y este tema lo voy a mediar de esta forma, pero ¿será esa la mediación correcta? Es importante hablar también con los compañeros tutores, bueno, yo estoy utilizando esta técnica, ¿me puede servir otra? Entonces es importante articular las necesidades. Mayor grado de autoconfianza, mayor voluntad, capacidad de aprender y capacidad de cambiar, ¿verdad? Creo que también es importante como competencia de desarrollar, generar esa autoconfianza, esa voluntad de querer hacer las cosas, la capacidad de aprender y por qué no de cambiar. Y aumentar el nivel de comprensión, por supuesto. El coaching en CONET, ¿verdad? La idea es que estos tutores con un entrenamiento en habilidades de comunicación, solución de conflictos, dominio emocional y liderazgo, claro que van a mejorar. Creo que avanzaríamos de una mejor forma. Sí, los tutores, porque esto lo manejamos todos. Yo creo que en algún momento posiblemente no sabíamos los términos y los conceptos, pero todo tutor ejerce este tipo de funciones, ¿verdad? Estamos en constante comunicación con los estudiantes, de repente tenemos que solucionar conflictos dentro de la tutoría. Al cuidar un examen, la estudiante que llegó con un ataque pánico al empezar a hacer el examen de matemáticas y no lo logra, ¿verdad? Tenemos que estar ahí de la mano con ellos. Entonces creo que todos de buena medida, ¿verdad? Estamos constantemente solucionando este tipo de situaciones. En cuanto al coaching y la tutoría, pues el objetivo sería pues planificar las metas, planificar los logros, ¿verdad? Que son como las premisas de las cuales parte el coaching. Motivar, es sumamente importante en nuestro sistema educativo, con nuestra población, como una población realmente sensible, ¿verdad? Donde hemos hablado en las diferentes visitas a las sedes y creo que todos coincidimos en este punto, que el 50% de la motivación es del estudiante, 50% es del tutor, ¿verdad? Y es un trabajo constante que tenemos que estar ahí dentro de la tutoría. Entrenar, observar la situación, ¿verdad? Creo que ahora, bueno, de la mano con los cambios en los programas, ¿verdad? Debemos ir más allá, debemos de entrenarnos, debemos realmente de ser partícipes, ¿verdad? Y no ser, no querer solamente aprender para uno mismo, sino ofrecerle al compañero, al colega de área, información, materiales que permitan fortalecer el área de las diferentes materias, ofrecer feedback, ¿verdad? Que creo que esto es sumamente importante, de la mano con esto que les comento, ¿verdad? No querer guardarse la información, sino, bueno, tratar de que la academia se enriquezca y replantear nuevas metas y acciones. Bueno, el profesor, como les decía hace un momento, ¿verdad? Viene pues asumiendo ese rol de coach, ¿verdad? Pero ¿cómo? Bueno, esas son las cualidades que todo profesor maneja, ese profesor coach maneja. Tiene que ver con una escucha y una atención. Escucha y atención sostenida, ¿verdad? No es lo mismo oír que escuchar. Entonces, yo puedo oír las necesidades de mis estudiantes, yo puedo oír las indicaciones que salen de la coordinación de cada materia, pero es diferente atender y escuchar con atención. La disponibilidad, creo que acá en CONET todos tenemos un horario, las tutorías tienen ciertas lecciones, pero creo que todos estamos disponibles para dar ese plus, ¿verdad? Esos centros para dar, atender a ese estudiante de repente que llega con alguna situación. Entonces la disponibilidad dentro de la educación de adultos es sumamente importante. Ser competente, ¿verdad? También es sumamente importante ser competente en lo que hago, dar más allá. En CONET se les exige al estudiante fomentar el hábito de la excelencia, no quedándose solamente con las orientaciones del curso, no quedándose solamente con lo que dice el cronograma, no quedándose con lo que me dice la tutoría, sino ir un poco más allá,
ingresar a los links que se le brindan en cada orientación, ingresar a la página y revisar los videotutoriales, ingresar a la página y revisar los audiolibros y ser partícipe activo, ¿verdad? De esa forma se va fomentando el hábito de la excelencia. Buen ánimo y buena actitud, yo creo que es importante esa cualidad en un tutor y en todo el personal que trabaja en CONED, ¿verdad? El ánimo y la actitud marca la diferencia realmente. Y tener una metodología precisa, ¿verdad? Que acá en CONED, bueno, educación a distancia y dentro del marco de la andragogía, cómo manejamos los adultos, cómo nos relacionamos dentro de la tutoría con un adulto, esa relación horizontal, esa parte de la empatía. Entonces yo creo que es importante tener presente la metodología. Vamos a las consideraciones finales y en este espacio don Ronald nos va a colaborar. Una de las cosas importantes que tenemos que quedar claros es que el coaching se usa para muchas actividades profesionales. Como ustedes, como le decía ahora Paola, importantísimo el coaching para la labor de los tutores, pero importantísimo el coaching como papá, como mamá, importantísimo el uso del coaching en las organizaciones para mejorar desempeños, para mejorar relaciones. Entonces hay muchos ámbitos donde podemos utilizar el coaching. Y cuando hablo en la familia, siempre me gusta poner este ejemplo porque una vez, después de que yo me certifiqué como coach, llegó mi hijo y me decía, papi, vieras que tengo novia. Él estaba en el colegio, entonces se hizo de una noviecilla y entonces empezó a salir con la noviecilla. Y entonces me decía, papi, es que tengo novia. Y le digo, ¿y qué? ¿Cuál es el problema? No, es que ya aumentaron los gastos y aumentaron, ahora tengo que invitarla y tengo que invitarla a esto y el otro. Y en otras palabras quería que le aumentara la mesada, ¿verdad? Entonces empecé yo a utilizar el coaching y le decía, Esteban, ¿y qué podrías hacer para generar un poquito más de recursos para que te vaya mejor? Y se quedó así, y entonces me dice, pero ¿cómo, papi? Si, ¿en qué voy a trabajar si yo estoy en el colegio, no sé qué? ¿Qué pudieras hacer? O sea, ¿cuándo tenés tiempo libre? Sábado y domingo. ¿Qué podrías hacer un sábado y un domingo para generar un poco para ver tu situación? Y entonces y se quedó y bueno, podría lavarte el carro. Bueno, perfecto. Y entonces le hago, bueno, ahí hay uno. Yo en lugar de ir a pagarle allá a un lavacar, te lo pago a vos. Y después se fueron de los abuelos y después se fue. Y la cosa es que lavaba 4 o 5 carros y ya tenía más platilla y completó la mesada. Pero ¿cuál es el asunto, verdad? Ver que las soluciones nacieron de él. Entonces no fue el papá que le dijo, mira, sí, o te voy a dar más, o te voy a buscar esto, te voy a buscar el otro. Igual en unas vacaciones me acuerdo que también le dije que qué posibilidades había de ocupar su tiempo en las vacaciones. Y se le ocurrió y dice, yo podría trabajar, me dijo, pero no sé a dónde. Luego empecemos, ¿qué pudieras hacer? Sí, empezar a hablar con gente conocida. Y a él le salió a hablar con gente conocida. Y por ahí obtuvo un trabajillo como de unos 15, 22 días en una empresa con un amigo mío. Así es que yo creo que podemos explotar el potencial de las personas utilizando el coaching y lo podemos hacer en la casa. Les pongo este ejemplo así súper práctico porque lo podemos hacer en la casa. También con nuestras parejas también lo podemos hacer, ¿verdad? Empezar a lanzar preguntas, porque a veces le quieren echar, una parte le quiere dar toda la responsabilidad a la otra para que se la resuelva. Y entonces a través de las preguntas podemos ir dirigiendo y empezar a sacar esas respuestas diferentes. Por otro lado, en la vida diaria se pueden ver muchos otros ejemplos. Trabajar, por ejemplo, toda la parte de relación de pareja, de problemas de carácter de una persona, eso se puede trabajar muy fácilmente en coaching. Muchos problemas de rendimiento que vienen producto del estrés. A través de las preguntas poderosas vamos viendo que hay personas que están súper estresadas y por eso es que no rinden.
Ahora hay mucho problema de deudas, de tarjetas de crédito, este tipo de cosas. El estrés se les viene por ahí y vemos que se empieza a ver todo su deterioro en rendimiento por este tipo de situaciones. A través del coaching lo podemos ir atacando. En mi experiencia personal, dirigiendo equipos y dirigiendo gentes, yo tengo varios casos bonitos. Bueno, uno fue un colaborador que me reportaba súper capaz, pero él no tenía estudios de ningún tipo. Entonces tenía un salario realmente bajito y yo lo veía a él como un gerente. Entonces empecé a trabajar con ese colaborador y yo le empecé a preguntar que dónde se veía hacia futuro en la organización. Y él no se veía muy lejos y yo le pregunté, ¿por qué no te ves lejos? Y entonces me dijo, es que yo no tengo estudios y eso es lo que me frena. Y empecé a trabajar en un acompañamiento, en un coaching, hasta que él decidió por sí mismo matricularse en un curso técnico en una universidad de este país y empezó sacando el curso técnico. Yo me acuerdo que una de las creencias limitantes que detectamos es que él tenía 47 años. Y entonces me dijo, ¿cómo voy a estudiar yo a estas alturas del juego? ¿Verdad? Y ya me siento como cansado de tanto trabajo porque tenía un trabajo muy demandante. Pero aún así él sacó toda su fuerza y terminó esa carrera técnica en la Universidad de Costa Rica. Y eso le provocó un salto tremendo de confianza a esa persona. Tuve otro muchacho que era un mecánico, un electrónico que trabajaba en la planta de producción, que tenía unas habilidades tremendas de líder, pero era un líder tremendo. Pero esos líderes positivos que nunca hacen ningún tipo de problema. Ese muchacho, yo lo llamé un día y le dije, Mario, te quiero como gerente de mantenimiento. Y él se quedó como así y se quedó asustado porque yo no sé, yo le vi potencial a esa persona y él me dijo, Ronald, si yo he estado toda la vida en la planta, tengo 25 años de trabajar aquí, siempre he estado, pero yo te veo potencial. Y entonces yo le decía, vos empezaste estudios de ingeniería. Sí, hace mucho tiempo, yo cursé como un año y resto y después lo dejé porque me casé y no pude terminar. Entonces le dije, ok, Mario, si usted me acepta con una condición de que se tiene que graduar como ingeniero. Y entonces piénselo. Y empezamos a trabajar un proceso ya de acompañamiento. Empecé yo a trabajar lo de coaching de acompañamiento para que él se diera cuenta de cuáles eran sus virtudes, sus dones y sus talentos que tenía a nivel de liderazgo. Entró al tiempo en confianza y creo que a los 3 meses me dijo que sí. Y ese muchacho, para no cansarlos con el cuento, se graduó de ingeniero en una universidad aquí también en Costa Rica de 51 años, de ingeniero eléctrico. Y yo creo que él, cuando todavía nos vemos, y él me dice que si no hubiera habido un acompañamiento en ese sentido hubiera sido muy difícil, ¿verdad? Y entonces es lo que yo les decía ahora en la presentación, que hay que creer en la gente. Cuando nosotros creemos en el que tenemos a la par y le damos la oportunidad y lo acompañamos, la gente saca ese potencial ahí, ¿verdad? Y la labor que hacen los tutores en CONET, ¿verdad? Aunque no soy experto en todo el proceso, pero yo creo que ustedes tienen una responsabilidad tremenda casi sobre la vida de esos muchachos y de esos señores, ¿verdad? Que han perdido mucha confianza en el tiempo y hay una gran oportunidad de sacarlos adelante y que puedan disfrutar de un futuro muchísimo mejor. Bueno, el coaching es una herramienta, no es todo, yo eso se lo digo a la gente, el coaching no es todo, pero es una herramienta que los va a ayudar a poder conectar a la gente con ese potencial tan grande que cada uno de nosotros tenemos. También tuve una experiencia muchas veces me tocó saber que había una persona en la planta en un proceso de divorcio y entonces empezamos a ver rendimientos decrecientes en esa persona y entonces en tomaditas de café
yo hacía sesiones de coaching con una o dos personas, me acuerdo. Especialmente me acuerdo con una, y realmente esas sesiones de coaching, lo que no íbamos como a resolver nada del divorcio, sino era a darle un poquito de paz, de tranquilidad, de que él supiera que estábamos ahí acompañándolo, ¿verdad? Y entonces se resuelven muchas cosas en ese sentido. Tuve también un gerente que era muy bueno técnicamente, pero retaba demasiado a la gente y entonces tenía un maltrato con su gente. Entonces empezamos a hacer un trabajo de coaching con ese gerente y yo le empecé a darle importancia porque manejaba todas las ventas de una empresa y él empezó a sentir que sí, que él veía a la gente muy para abajo de su hombro y que ese era su problema. Y quizás mucho de su problema era por muchas cosas que había vivido en su parte familiar. Entonces empezamos a trabajar y empezamos a hacer mucho trabajo de preguntas poderosas de cómo le gustaría el ser tratado. Entonces yo por ahí lo empecé a trabajar. ¿Cómo le gustaría ser tratado? Cuando él describió todo el esquema de cómo le gustaría ser tratado, entonces lo contrastamos cómo él estaba tratando a su gente, que si era congruente y él que se contestara, ¿verdad? Que él se contestara. Y se empezó a contestar y él dijo, sí, yo soy el que tengo aquí un problema. Él cayó en eso y él dijo, sí, el problema aquí soy yo. Y empezamos a trabajar en planes de acciones en el tiempo para ir cambiando ese tipo de cosas, pero más que todo no era cambiar el comportamiento, sino era cambiar desde adentro cómo él sentía a la gente. Y en eso fue lo que trabajamos y hubo un cambio muy bonito y porque teníamos denuncias serias, ¿verdad?, con respecto al carácter de esta persona. Pero el coaching ayuda mucho, facilita mucho porque las personas empiezan a responder, empiezan a conectar con lo que tienen adentro y empiezan a responderse. Y así hay varios casos interesantes. Después en la práctica de coaching ya profesional, he atendido gerentes de alto nivel también, a nivel de transnacionales, personas que no se aceptan como son, que no aceptan su cuerpo también, entonces sufren mucho son visiones internas, el manejo de su visión interna, ¿verdad?, que tienen, le empiezan a dar solo importancia a esa parte y a través del coaching, a través de las preguntas, empezamos a ver dónde están todas las fortalezas de una persona, dónde se encuentra todo lo bueno y el material que tenía esa persona versus una cosa tan pequeñita que era una creencia limitante que le decía que a ella nadie la veía con buenos ojos en ese momento, ¿verdad? Entonces, ese tipo de trabajo se puede hacer a nivel de coaching. Y así, como eso, hay muchísimos casos. Pero si ustedes, yo creo que una de las cosas importantes que tenemos, todas las personas que tenemos responsabilidad sobre alguien, es saber que somos responsables del desarrollo de esa persona, pero el desarrollo integral, ¿verdad? No es solo que se pase un examen, no es solo que se logre una calificación, sino si le podemos ayudar en la parte integral a un ser humano, yo creo que el coaching nos da esa gran oportunidad de hacerlo. Así es que veo una gran conexión entre lo que se hace aquí en el CONET, ¿verdad?, y es empezar a ver a esos estudiantes, a esos alumnos como personas para tratar y buscar ese desarrollo personal que los lleve a generar esa confianza en sí mismos para que puedan lograr todas las metas que se proponen. Y bueno, yo creo que siempre todos necesitamos una mano ahí que nos ayudara en todas las etapas de nuestras vidas. Y bueno, y si ustedes pueden contar con habilidades de coaching, pues maravilloso, porque yo creo que van a hacer muchísimo mejor el trabajo como tutores y van a mejorar la parte técnica
y van a ver con otros ojos, su responsabilidad y lo que pueden lograr las personas, que es una de las grandes satisfacciones que uno tiene. Yo me acuerdo en mi tiempo de director, para mí era más importante manejar un grupo unido, un grupo con confianza, un grupo donde todos nos apoyáramos, que la parte de los resultados. Los resultados vienen solos cuando eso se da. Cuando empezamos a desarrollar la gente, a desarrollar el potencial de las personas, los resultados vienen solos. Así es que la concentración debe estar ahí. Y la herramienta del coaching, como les digo, es una herramienta nada más, no es todo. Pero eso nos complementa y nos facilita el desarrollo del potencial de las personas. Bueno, yo creo que esto es lo que queríamos compartir en esta videoconferencia. Ver, digamos, todo lo que es coaching, analizar y trabajar más conscientemente lo que es coaching, conocer lo que es coaching. Y después, hablarle un poquito de mis experiencias. Yo creo que con eso cumplimos con los puntos que les dijimos al inicio. Y finalmente la presentación de Paola de toda la relación tan grande que hay de coaching con el CONET y con lo que ustedes hacen diariamente. Así es que muchas gracias. Gracias, Ronald. Con gusto. Bueno, pasamos a un espacio de consultas. Creo que tenemos varias gente conectada en el chat, tal vez acá los compañeros que están en Sabanilla. Vamos a abrir el espacio de consultas. Vamos a escuchar las consultas de los compañeros de Sabanilla. Buenas tardes, estimados compañeros. Gracias por esta exposición tan interesante y tan instructiva. Yo creo que nos ha quedado muy claro que el coaching es una herramienta que se puede utilizar en muchos ámbitos, tanto en el profesional como en el personal. En el CONET, por ejemplo, vemos personas que se destacan por algunas de las cualidades que ustedes han expresado, ¿verdad? Porque aglutinan personas, conocemos estudiantes que se ocupan de ayudar a otros estudiantes y en la educación de adultos es muy importante eso. Conocemos coordinadores de sede que se destacan por encima de otros, ¿verdad? Por su liderazgo, por su empatía con todas las personas que tienen que ver en su ámbito laboral, ¿verdad? Ahora, existen algunas estrategias específicas para detectar un posible coach dentro del ámbito laboral, como, es decir, lo que vemos y lo que consideramos es empíricamente porque se destacan, pero nos podrían ofrecer o existe la posibilidad de conocer algunos tips, algunos elementos específicos para detectarlos y poderle dar una función dentro del proceso educativo. Bueno, yo creo que una de las cosas importantes es que toda persona que dirige personal tiene potencial para adquirir esa herramienta. Eso yo creo que generalmente en las organizaciones por donde hacemos el trabajo de asesoramiento en coaching, entonces buscamos los líderes que manejan gente y le empezamos a dar este desarrollo de habilidades, pero cualquier persona lo puede tener. En las organizaciones donde ustedes conocen más a la gente por las habilidades que ya tienen y que han demostrado, pues lo más fácil es encontrar esos líderes, generar
un proceso por ahí para que después se pueda desprender eso hacia abajo de las organizaciones. Pero cualquier persona, yo digo, cualquier persona en puestos de liderazgo puede adquirir las habilidades de coaching sin ningún problema. Buenas tardes, don Ronald, Paola, muchas gracias por tan interesante charla. Este tema del coach, del coaching, yo lo había escuchado, ¿verdad? Y algunas veces había leído, pero no había tenido la dicha de estar frente a un coaching profesional, un coach profesional, y cómo esto puede desembocar también en nuestra práctica educativa, porque ateniéndome a lo que escuché de mis compañeros, de Paola y de don Ronald, el coachí nuestro es un individuo lleno de experiencias, pero lleno de temores. ¿Qué cosa? Y se sorprende cuando llegan donde uno, y uno en busca de la respuesta, en busca de la solución, y uno los invita a encontrar la solución en equipo. Lo vuelven a ver a uno con unos ojos de asombro, porque ellos quieren y creen que están frente al poseedor de la verdad, de la parcela de conocimiento, del oráculo de Delfos, ¿verdad? Y sí, se sorprende nuestro estudiante, el estudiante de CONET, cuando uno los empodera y les da la posibilidad de que sean ellos los que van a resolver su misma inquietud. Muchas gracias, me encantó esta conferencia. A mí en lo personal me ha ayudado muchísimo para mis asuntos personales, mis asuntos de vida, de manera que pues agradecerles profundamente. Muchas gracias. Muchas gracias, don Ronald y Paola, por esta actividad tan bonita y tan interesante. Bueno, viendo toda la información que nos están suministrando, sí había escuchado, lógicamente, ese tema y he participado en algunas actividades al respecto. Lo que escribí fue lo siguiente, dice, ya de esto, perdone, ya usted ha hablado bastante ahora últimamente, pero dice, ¿cómo amarrar, utilicé ese término, ese ambiente laboral con el ambiente familiar y podríamos decir educativo, académico, en un entorno personal que es como su huella digital para desarrollar al máximo sus competencias? Porque es difícil para esta gente, por ejemplo, con la gente que nosotros trabajamos, ¿verdad? Que tienen sus compromisos familiares, su trabajo y que normalmente sus trabajos son de jornadas largas, a veces trabajos pesados. Entonces es más difícil para ellos aunar todos sus esfuerzos y sus compromisos, sus responsabilidades para poder seguir adelante. Y como les digo ahí, es como la huella digital. Cada cabeza es un mundo. Y luego hay un dicho que dice, soy lo que yo pienso que soy. Soy lo que los demás piensan que soy. Y soy lo que verdaderamente soy. ¿Quién soy? Gracias, Mari. Bueno, hay algo interesante que quizás todas las problemáticas son diferentes, ¿verdad? Y las que ustedes tienen con sus estudiantes, pues es muy particular. Sin embargo, yo creo que si tenemos personas que pueden trabajar y desarrollar la habilidad del coaching, puede llegar a hacer mejores trabajos con esas personas que tienen esos tipos de situaciones de vida muy diferentes, ¿verdad? Porque, por ejemplo, pienso que cómo podría
un tutor motivar más al logro para que cumpla un estudiante, ¿verdad? Sin conocer muchísimo de lo que hacen ustedes, porque la verdad es que no lo domino. Pero yo creo que un tutor puede empezar, un tutor con habilidades de coaching puede empezar a trabajar el tema de la motivación viendo la parte de su desempeño y su labor profesional hacia futuro, ¿verdad? ¿Qué podemos lograr hacia futuro? ¿Qué significa este esfuerzo? ¿Verdad? Serían preguntas poderosas. ¿Qué significa todo esto que está haciendo usted para su familia? ¿Verdad? ¿Qué sentido tiene todo esto para su familia, para su futuro? Entonces, la idea es que un tutor con conocimientos de coaching le empiece a llegar hacia esa parte del estudiante para que él conecte con esas respuestas, ¿verdad? A pesar de toda su realidad de vida que tiene, que realmente todos la tenemos, ¿verdad? Todos tenemos una realidad de vida que a unos nos cuesta más unas cosas, a otros nos cuesta más otras. Y yo siempre digo, todos tenemos un poco de cola que tenemos que ya dejar de majarnos, ¿verdad? Porque cada uno de nosotros tenemos que resolver esa partecita. Pero yo pienso que quizás con esta habilidad se puede trabajar muchísimo más el logro en la gente si le llegamos por otro lado, que realmente son las preguntas indicadas para que esta persona se conteste y vea lo que es verdaderamente importante para su vida, y por ahí puede conectar con una respuesta diferente. Pienso que por ahí podría ser de mucho beneficio el coaching, ¿verdad? Bueno, yo quiero agradecer a los compañeros del panel por la videoconferencia. En realidad es muy útil, muy importante, y ojalá las diferentes sedes, ¿verdad? Los diferentes coordinadores de sedes hagan que los tutores en algún momento saquen el ratito para ver la videoconferencia que queda grabada, porque es sumamente valiosa la información. Uno de los problemas más serios que tiene CONED es el rendimiento, y a veces se discute mucho sobre el rendimiento, pero no se le pregunta a los actores por qué fue que salieron mal y cómo van ellos a solucionar ese problema, y está en ellos la solución. Qué bueno que el tutor saque el ratito, ahorita que va a entregar exámenes, porque estamos en semana de exámenes, en lugar de simplemente entregarles una nota donde muy probablemente salieron mal y el muchacho se desmotive, que saque el ratito para que en esa tutoría, en lugar de dictar cátedra, saque un ratito para hacer coaching y le pregunte a los muchachos, ¿por qué creen ustedes que salieron mal y qué van a hacer ustedes para subir eso? Porque la solución está en ellos mismos, y qué bueno sería que sacaran ese ratito. Entonces, yo sé que estamos en semana de exámenes y que muchos no pudieron conectarse porque están haciendo examen y cuidando examen, pero qué bueno que la videoconferencia queda grabada, y ojalá los coordinadores de sedes saquen el ratito para ponerla y que los tutores la puedan ver, y los coordinadores también, y pongan en práctica un poquito de esto para mejorar todos. Muchísimas gracias nuevamente a los panelistas, de verdad, por la videoconferencia. Y créanme que la voy a aplicar en mi lugar de trabajo, porque yo tengo también mucha gente a cargo y voy a empezar a sacar esos potenciales que yo sé que existen. Gracias. Gracias. Sí. En ese sentido, yo nada más quisiera acotar algo muy importante que Milena decía, ¿verdad? Que el éxito del CONED y el éxito del programa está en escuchar a nuestros estudiantes, ¿verdad? Ellos son los que están ahí, los que viven, ¿verdad?, en carne propia, la metodología, la tutoría, las mediaciones, utilizan las antologías, ven los videotutoriales, utilizan la página. Entonces sí, definitivamente tenemos que usar esas preguntas generadoras, esas preguntas poderosas, ¿verdad?, para tratar de descubrir, bueno, cómo tenemos que mejorar, hacia dónde debemos orientar las evaluaciones, hacia dónde debemos orientar los materiales, realmente para que tengan el alcance, ¿verdad?, que andamos buscando, y mejorar ese rendimiento, que no es solo de CONED, ¿verdad? Sabemos que todos los centros educativos buscan mejorar el rendimiento, ¿verdad? Pero cómo nosotros, como institución única, ¿verdad?, en el país, en educación a distancia, ¿cómo lo podemos lograr? Yo creo que eso es muy importante. Los tutores son coaches potenciales,
¿verdad? Doña Clara decía hace un ratito, bueno, ¿qué estrategias específicas? ¿Cómo identifico un coach, verdad? Yo creo que no hay una receta, sin embargo, sí hay tendencias, ¿verdad? De personas tal vez con competencias un poquitito más desarrolladas a escucha, a empatía, a ser un poco más flexibles, ¿verdad? Sabemos que la flexibilidad en nuestro sistema es muy importante y casi que es una característica que lo hace único. Entonces yo creo que es como orientar un poco, ¿verdad? Tener un poquitito el ojo clínico para detectar ese tipo de personas, traerlas al manejo y que sirvan realmente de coach, ¿verdad? Dentro del CONET. De esta forma, llegamos al final, don Ronald, de la videoconferencia. Le agradecemos la presencia, esperamos tenerlo en otra oportunidad. Claro, muchas gracias. Mucho gusto, un placer haberlos acompañado y espero que pueda ser del interés de todos los que oyeron esta videoconferencia y a la orden. Buenas noches. Les recordamos que queda grabada, así que les vamos a mandar el link y buenas noches.